Perfecto. Perfecto, bueno, mi nombre es Johanna Reategui, como comentaba recién Diego. Yo soy gerente de consultoría de la firma Rich. Rich, si bien es una firma joven en el mercado, está conformada por personas que tienen, incluyéndome a mí, más de 20 años de experiencia en el mercado laboral desde distintos aspectos, ¿no? Desde la psicología organizacional, la administración, la gestión de recursos humanos en general. Y bueno, Richie lo que busca, creo que ese es nuestro rol dentro del mundo de recursos humanos, es apoyar a las empresas a lograr realmente, contando con sus personas, los objetivos que se proponen. Tenemos distintas líneas de trabajo, una de ellas es la navegación organizacional, que justamente busca acompañar, alinear a las organizaciones para lograr sus objetivos. La consultoría en talento, que implica que acompaña desde la gestión del cambio, el desarrollo del aprendizaje, tanto presencial como virtual, y también la gestión y mejora de desempeño. Y en parte de soluciones digitales, especialmente en estos últimos 2-3 años, nos hemos enfocado en trabajar, en innovar con empresas, con una de las empresas más grandes del Perú, en desarrollar procesos de reclutamiento utilizando la última tecnología que existe en el mundo. Así que así es que hemos traído y estamos utilizando actualmente plataformas que generan evaluaciones utilizando inteligencia artificial, otras evaluaciones que acompañan o que refuerzan el proceso de reclutamiento utilizando la analítica de personas y la neurociencia. Entonces, en ese sentido, y justamente para acompañar la ponencia de hoy, la idea es presentar y conversar un poquito, ¿no? Porque creo que esto es importante que sea una conversación. ¿Cuál es el perfil socioprofesional del trabajador remoto? ¿Y cuáles son los métodos apropiados para acompañar a estas personas que están en este momento trabajando dentro de esta modalidad? Como comentaba hace un momento, me parece que es un tema muy relevante para nuestra realidad actual, por dos aspectos. Primero, porque el teletrabajo ha cambiado la forma en la que trabajamos. Y definitivamente esto también requiere nuevas competencias y nuevas habilidades de las personas que están trabajando en esta modalidad. Pero también por el proceso de reclutamiento en sí. Este cambio también ha requerido que los procesos de reclutamiento en general vayan cambiando, que hasta diría que el 2019 han ido cambiando bastante tímidamente, pero que a partir del cambio que se dio con la pandemia han surgido y cada vez están más probando nuevos formatos de reclutamiento que prueban ser bastante eficientes también, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezamos, no? Creo que uno de los puntos más importantes es para poder entender un perfil, es entender bien cómo el trabajador remoto está cumpliendo sus tareas y sus objetivos en este momento. A diferencia, a ver, de repente el trabajo remoto no es un perfil como tal, ¿no? No es un perfil de puesto que nos permite definir tareas y responsabilidades. Pero, sin embargo, tiene sus propias características. Y existen factores que impactan el teletrabajo y que, por ende, requieren ciertas competencias del trabajador para poder ser exitoso en este puesto. Entonces, para poder iniciar esta conversación, creo que la propuesta que les traigo es empezar a pensar un poquito en ese contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuáles son los factores que han impactado en este perfil? Bueno, empezamos por uno que es el primero, ¿no? Estructuralmente, el trabajo remoto ha cambiado el entorno en el cual un trabajador trabaja. Y vamos a ver primero los aspectos positivos. ¿Cuáles han sido los aspectos positivos? Trabajamos en casa, tenemos menor tiempo ahora de transporte, no tenemos que pasar horas llegando desde nuestro domicilio hasta el lugar en el que trabajamos, y probablemente trabajamos rodeados de las personas que conviven con nosotros, ¿no? Sea nuestra familia, sean amigos, sea con quien sean nuestros compañeros de vivienda. Nosotros, como si ya no estamos trabajando dentro de un entorno laboral en donde todos tienen los mismos objetivos, sino que estamos trabajando en nuestras casas en donde convivimos con nuestra familia. Eso ha cambiado, ha sido el primer reto del teletrabajo. ¿Cuál ha sido otro cambio positivo? Por ejemplo, en liderazgo, creo que ha habido impactos bastante positivos en relación a que ahora las personas son mucho más independientes para tomar decisiones. Y eso le ha dado libertad como para poder manejar e incrementar el empoderamiento.
Eso también ha sido un cambio positivo. Y en cuanto a motivación, bueno, definitivamente creo que la motivación se ha incrementado porque de una u otra manera también el trabajar en tu casa y en tu lugar te motiva de otra forma para seguir logrando los objetivos y también te empodera y te acompaña. Sin embargo, así como han habido impactos positivos, probablemente también ha habido algunos impactos negativos. ¿Cuáles son estos? Justamente empecemos de vuelta con los estructurales. Es muy bueno que trabajemos rodeados de nuestra familia, pero esto implica mayor interferencia, mayor ruido, mayor reto en la capacidad de concentración del trabajador. Y además también esto ha implicado muchas veces que cuando tenemos familia, tener que ocuparnos de la familia, del estudio de los hijos, de las responsabilidades de la casa, etc. Estructuralmente ya no estamos en un entorno dirigido para que uno cumpla sus objetivos organizacionales, sino estamos en un entorno que nos parte en distintas funciones, como parte de la familia, como manteniendo nuestro hogar y además cumpliendo el rol en el trabajo. Entonces, estructuralmente el espacio en donde trabajamos actualmente ha cambiado muchísimo. Otro punto es que si bien el líder está un poco más lejos y de repente nos da más autonomía, depende de la gestión del líder con el que yo trabaje, que probablemente también pueda tener dos tendencias. O que deje al trabajador muy suelto o demasiado independiente y que no tenga el apoyo de su líder para contar o para tomar decisiones. Y también existe la otra opción en donde el líder está en el micromanagement diario, viendo a ver si se cumplieron los objetivos, cosa que tampoco es viable dentro de un entorno remoto. Otro punto es la tecnología. En este último año y medio, que es lo que ha pasado ya la de pandemia, hemos trabajado con diversas empresas de distintos rubros. Desde venta y consumo masivo, a servicios de banca y finanzas, producción, etc. Y vemos que definitivamente cuando tú estabas en la empresa y en la organización, era probable que tuvieras tu computadora conectada a un sistema que estaba pensado para funcionar de esa manera. Entonces, todos los elementos tecnológicos que necesitabas para hacer tu trabajo estaban conectados y estaban unidos a un mismo sistema. A pesar de que ahora muchas empresas han mandado las computadoras y las laptops a casa, hay muchos sistemas que no funcionan de la misma manera. Entonces existen y han empezado a surgir problemáticas de la gente que trabaja en el teletrabajo que tiene que solucionar sin tener la tecnología que lo acompaña. Les pongo un ejemplo muy claro. Por ejemplo, tienes un vendedor, por ejemplo, de seguros. Este vendedor de seguros tiene que solucionar un problema para su cliente, pero no tiene acceso a la red común de la organización porque no tiene la seguridad dentro de su laptop en casa. Entonces tiene que buscar maneras alternativas de solucionar el problema del cliente buscando desde su propia imaginación. Como verán, todas estas situaciones requieren de las personas distintas competencias y distintas habilidades que son las que les van a llevar a ser exitosos. El tema de la motivación, ¿no? Yo ahora ya no tengo el equipo y ese equipo que me acompañaba y me permitía de repente en los momentos en los que algo no salía bien, ser el apoyo y el soporte para mejorar o incluso para seguir avanzando en mi propósito. Entonces esto nos lleva finalmente a las competencias, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere actualmente de un trabajador, una trabajadora, una persona para cumplir y ser efectivo funcionando dentro del trabajo? Si consideramos todas las variables que acabamos de conversar, les pondría esto, y aquí he tratado de traer fuentes desde la American Psychology Association, desde psychologists de distintas organizaciones internacionales que han venido evaluando el impacto de la pandemia en el tiempo. Y además también lo que vemos diariamente al momento de empezar a relevar las necesidades de los perfiles que reclutamos en el día a día. Como les comentaba, nosotros trabajamos sobre procesos de reclutamiento virtualizados. Entonces, parte de todo este proceso implica revisar y relevar perfiles. Estos perfiles se tienen que analizar para encontrar estas variables que son indispensables para el trabajo remoto también y que ha contribuido a armar esta presentación que les tengo en este momento. ¿Qué es lo que dice la presentación? Que la persona en el teletrabajo necesita mucha resiliencia. Resiliencia para superar toda esa problemática que tiene permanentemente entre las presiones de casa, las presiones del trabajo y las cosas que generalmente no funcionan de la misma manera que funcionarían en su oficina. Automotivación. ¿Por qué? Porque ya no tiene ni el líder en el equipo, ni el soporte emocional que tenía cuando estaba trabajando en su oficina,
para poder seguir adelante cada día. Adaptabilidad, para poder enfrentar cualquier situación que exponga y a la que se exponga y que tenga que superar. Definitivamente colaboración, porque a pesar de que estar trabajando solos de su casa, se necesita generar esas redes permanentemente con sus equipos y con otros equipos para poder lograr objetivos. Esto está alineado totalmente a la comunicación, la generación de influencia. Mucho del impacto negativo que ha existido en esta pandemia implica lo que ha sido para muchas personas trabajar solas, trabajar sin de repente mucha comunicación de los equipos. Entonces, esa influencia, esa comunicación, esa llegada con los colaboradores con los que yo comparto todos los días, es súper importante para poder superar esta situación. Otro punto es el bienestar emocional y el manejo emocional. Justamente, una vez más, ¿no? Para poder superar toda la problemática que sucede en el día a día y poder llegar y cerrar con días que pueden ser, pues, de 12 horas de duración, a pesar de que decimos de que no es saludable para el trabajador, siguen sucediendo, ¿no? Planificación y organización, definitivamente, como para poder priorizar y definir cuáles son las tareas que tengo que organizar diariamente, incluyendo las tareas personales y separar de las tareas de trabajo. La capacidad de resolución y toma de soluciones. Si yo ya no tengo un jefe o un líder al costado que me va a ayudar a tomar decisiones, muchas veces tengo que tomar decisiones por mí mismo. Otras características vienen a ser la independencia, el enfoque. Y por último, le pongo aquí una palabra que me parece muy interesante, es del tech savvy, ¿no? Esa persona que de repente no a un nivel completo, pero que por lo menos debería estar un 50% en interés de poder incorporar nuevas herramientas tecnológicas. Esto me lleva a que, como les muestro, de repente este perfil está hablando de más que competencias. Por ahí puede ser que las de la izquierda las puedan medir como competencias, algunas de ellas, pero a la derecha encontramos algunas cosas que tienen que ver con las motivaciones y los formatos de trabajo que una persona prefiere. Incluso algunas otras, como el bienestar y el manejo emocional, muchas veces son poco difíciles de medir dentro de los procesos de reclutamiento normal. Entonces, para esto, les traigo, por ejemplo, una propuesta, ¿no? ¿Cómo hago yo para reclutar este perfil? Creo que ya, y viendo las características del trabajador dentro de este entorno, uno de los puntos que necesitamos considerar seriamente es el tema de que se necesita, obviamente, un proceso virtual de reclutamiento. Y el proceso de reclutamiento no implica solamente hacer una entrevista que antes hacía presencial en Zoom, sino que tiene otras variables. Otro punto es la comunicación constante. ¿Cómo hago para mantener permanentemente informado a mi candidato acerca de los distintos procesos de reclutamiento? Es importante porque eso si no genera incertidumbre y esta incertidumbre lo único que causa es mayor problema dentro del proceso. Que además sea un proceso que se pueda generar independientemente. O sea, si yo como candidato puedo hacer una parte en la mañana, otra parte en la noche, yo mismo estoy pudiendo gestionar mi tiempo y mi proceso de reclutamiento. Por otro lado, que sea retador, que me proponga situaciones para resolver en donde yo realmente pueda demostrar lo que puedo hacer. Estas son las características más buscadas en este momento en los procesos de reclutamiento y especialmente que están alineadas con el perfil que estamos conversando en este momento. ¿Y por qué o cómo lo evaluamos nosotros? En Rich, y esto lo venimos, como les decía, trabajando ya con distintas organizaciones en el exterior y también en Perú también, consideramos que el proceso de reclutamiento actual ya no solamente tiene que ver con ciertos factores psicométricos o incluso de personalidad, sino que se evalúa desde la capacidad cognitiva de la persona para poder ser eficiente en su puesto, las habilidades intrapersonales y las habilidades interpersonales para poder gestionar todas las variables que acabamos de conversar, y posteriormente vienen las habilidades técnicas, son las que le dan las herramientas para poder ser eficiente. Todo este proceso, por ejemplo, y aquí les voy a mostrar un resumen modelo de un candidato en un proceso de reclutamiento, se pueden utilizar y se pueden identificar con distintas herramientas de análisis de inteligencia artificial, en donde yo no solamente puedo ver qué tipo de personalidad tiene esta persona, por ejemplo, si es extrovertido, si es altruista, reactivo, simpático o audaz, sino que también puedo ver algunas de sus características de inteligencia emocional, ¿no? Qué tanto puede comprender la expresividad de las personas.
qué tanto puede, qué tan rápido puede procesar, qué tan bien se puede concentrar. Y esto nos da muchas luces acerca de qué tan bien va a poder trabajar dentro de un espacio de trabajo remoto. A ver, creo que me he pasado de tiempo, pero me gustaría más bien llegar a este momento para conversar y para responder cualquier tipo de pregunta que tengan. Estamos bien de tiempo, siéntete cómoda, no te Uh-huh. preocupes, estamos bien de tiempo. Ok, perfecto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, consulta, cómo quieren, más o menos cómo queremos manejar este proceso. Sí, profesora, cualquier duda, consulta, escriben en el chat y yo voy a ir diciéndolas ordenadamente. La primera pregunta que tenemos es de José Salas. Uh-huh. La primera pregunta es, ¿siguen utilizando Excel para los formatos de perfil y descriptivo de puestos o han encontrado alguna otra herramienta más eficiente y estéticamente distinta? Ya, en general, bueno, ahorita estamos trabajando sobre herramientas de Power BI. Bueno, depende. A ver, hay empresas que utilizan lo que llamamos un Applicant Tracking System. Los ATS, que son herramientas equivalentes a un ERP, un sistema de gestión de procesos, nos permiten subir los perfiles con formatos ya prediseñados, ¿no? Ese ATS nos permite subir el perfil con todas sus características y dependiendo de las funcionalidades que tenga, y si tiene funcionalidades de inteligencia artificial, permite la lectura, por ejemplo, de todos los filtros básicos desde, por ejemplo, carrera profesional, tiempo de experiencia, conocimientos técnicos. Automáticamente la herramienta misma permite la gestión de todos estos datos para poder asegurar que las personas que pasen a los siguientes procesos o a la siguiente fase del proceso sea filtrada adecuadamente. No sé si ese es uno de los formatos que utilizamos con algunos clientes. Obviamente los ATS no son programas muy baratos y generalmente los utilizan empresas bastante grandes, pero la otra alternativa que tenemos es que ahora estamos utilizando Power BI como una herramienta que nos permite subir hacer algo parecido a lo que funciona ATS, ¿no? Subimos los perfiles y automáticamente se van filtrando según los datos que va llenando el candidato, ¿no? No sé si respondí la pregunta, Diego. Sí. La segunda pregunta es también de José, que pregunta, de acuerdo a su percepción personal, ¿podría decirnos si las pruebas proyectivas encontraron su fin con la pandemia? A ver, sí, son un poco complicadas de utilizar y de repente sí es probable. Yo no sé si han encontrado su fin, pero lo que pasa es que han empezado a aparecer cada vez más otras herramientas que son bastante útiles en el proceso. Por ejemplo, esto que les mostraba y el resultado que tienen en este momento es una prueba que ha sido desarrollada en la Universidad de Cambridge. Esta prueba evalúa distintos aspectos dentro del perfil de una persona, porque considera que, bueno, tenemos que saber y conocer distintas variables. La primera es la variable cognitiva. Dentro de ciertas, tiene la opción, por ejemplo, de definir alrededor de 15 o 20 variables cognitivas que nos permiten entender la capacidad cognitiva de la persona. Y esto le permite saber si es que tiene o no tiene la capacidad para cumplir en el puesto, dependiendo de cuál sea este puesto. La inteligencia emocional es un factor que cada vez identificamos más en las organizaciones, que es un factor que permite que la persona tenga o no la posibilidad de capacidad de crecimiento hacia posiciones de liderazgo. Mientras mejor o más balanceada sea este manejo emocional, más probabilidades tiene de ser un líder exitoso. Otra variable importante que también cada vez se mide más es la cultura, al alineamiento de los valores personales con los valores culturales de la organización. Si es que una organización está muy enfocada al logro, al cierre de ventas, al lograr, es decir, y esa persona no está alineada con esos valores de la organización, es muy probable que rápidamente se vaya y busque un lugar en donde se sienta más conectado con la cultura de la organización. Entonces, yo no sé si les ha encontrado su fin, y lo que ha empezado a suceder es que empezamos a tener la capacidad de medir otros factores que nos dan mejor predictibilidad de que si el candidato va a ser efectivo o no efectivo en el puesto. Claro. Acá tenemos una pregunta de Leonardo Fabián Afán Benítez.
que pregunta, ¿cuál es el estilo de liderazgo más demandado en estos tiempos de COVID? A ver, definitivamente estamos buscando un líder que empodere a sus equipos. Y es bien difícil de conseguir en general. O sea, nosotros, especialmente culturalmente en Perú, es más común encontrar el estilo de liderazgo autoritario en donde, no, o sea, y no lo digo en mal sentido, ¿no? Que también es bastante útil, sino que en general acompaña y está con sus equipos diciéndoles y marcando la pauta de qué es lo que deben hacer. Sin embargo, la pandemia ha obligado a la mayor parte de los equipos a trabajar a distancia. Este trabajo a distancia impide que este líder que marcaba la pauta pueda realmente hacerlo de la misma manera, ¿no? Porque si tienes 8 personas divididas en 8 casas distintas y que tienen cada uno objetivos diferentes, hace que este estilo de liderazgo no sea viable. ¿Cuál es el estilo que se necesita para trabajar dentro de este entorno? Bueno, aquí necesitas una persona que no se fije en el cumplimiento de la tarea que pediste hoy, sino en el cumplimiento de objetivos a más mediano y largo plazo, ¿no? Que permita y que sea capaz de identificar claramente cuáles son las competencias y necesidades de su equipo, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus propias debilidades, que pueda planificar y organizar bien las actividades para poder delegar de una manera adecuada. O sea, tampoco es la idea de delegar tareas a personas que no están preparadas para cumplirlas. Y si sabes que lo vas a hacer, a ver en qué nivel puedes acompañarlas para cumplir sus objetivos. Este líder también tiene que poder ser un líder motivador que enganche con sus equipos de manera constante, ¿no? Y enganche no solamente a un nivel de objetivos de negocio, sino también a un nivel personal. Estaba leyendo hace poco un artículo justamente de la Asociación Americana de Psicología que hablaba de este impacto tan fuerte que ha tenido la pandemia en el bienestar emocional de las personas. Y una de las recomendaciones más frecuentes era lo importante que es tener estas sesiones, estos espacios con el equipo, en donde uno no solamente se dedica a saber si se cumplieron los objetivos, pero sino también para entender cuál es la situación emocional de su equipo, ¿no? Nosotros dentro de RIS nos ha pasado que de repente una persona por una semana, 2 semanas no podía conectarse porque tenía un problema de salud en el equipo y es súper importante estar acompañando desde el lado emocional y dar el espacio para poder superar las adversidades que con las que estamos conviviendo. Entonces, definitivamente volvemos un poco al cuadro que estábamos viendo antes. Es un líder que se planifica, se organiza bien, que sabe bien cuándo delegar y acompañar a su equipo, pero que además tiene un componente de manejo emocional y que busca el bienestar emocional de los equipos, para poder acompañarlos tanto a lograr los objetivos de negocio, pero también acompañarlos como persona. Creo que más o menos a ese estilo estamos trabajando en este momento. Claro. Ahora hay una pregunta de Geraldine Solano, que pregunta lo siguiente. ¿Considera que el término de trabajo remoto es igual al de teletrabajo? Son parecidos y se utilizan indistintamente, ¿no? El trabajo remoto creo que es un término que estamos utilizando cada vez más que teletrabajo, pero sí se manejan un poco de forma indistinta, sí. Depende, hay muchos términos que utilizamos de distintas maneras, ¿no? Claro. Acá tenemos una última pregunta de Leonardo Afán, otra vez. ¿Qué consejos podría darle una pequeña empresa para virtualizar su proceso de reclutamiento y selección? Definitivamente pues es complicado, como les decía, definitivamente hay muchas herramientas que son muy útiles para el trabajo de ¿cómo se llama?, de selección. El detalle, y creo que seas grande, esto funciona si es grande o si eres pequeño, es entender bien tu perfil profesional. Ese es el inicio. Si yo tengo claridad en que el perfil profesional, en las tareas, en los objetivos que tiene que cumplir esta persona y por ende también en las competencias que están asociadas a él, sus características, entonces yo puedo diseñar perfectamente cuál es el proceso adecuado, sea grande o sea pequeño, y con las herramientas adecuadas. ¿Por qué en las empresas un poco más grandes utilizamos procesos tan automatizados? Es porque se hacen procesos masivos. Pero en realidad lo mismo lo puedes aplicar a un proceso o una empresa pequeña. Y les voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo, ¿cómo se llama?, hacer el reclutamiento
cajero de banco, que es un puesto muy común como en el mercado. Aquí postulan cientos de personas diariamente y generalmente son puestos masivos. Nuestro proceso en general siempre trabaja en entender bien el puesto y qué es lo que se requiere del puesto, cuáles son los objetivos, el estilo, la cultura de la organización. Dependiendo de eso, entonces yo voy a poder identificar cuáles son las competencias claras que quiero evaluar en las personas que voy a pasar por el proceso. Y nosotros aquí es a donde de repente al principio aplicamos un proceso más automatizado por el volumen, porque el volumen nos requiere que tengamos que sacar personas o evaluar cientos de personas diariamente. Y es imposible pensar en hacer 100, 200 entrevistas diarias. Entonces ahí que generamos, por ejemplo, evaluaciones como las que tienen en pantalla, que tienen 10, 15, 20 juegos que nos permiten evaluar una cierta cantidad de variables. Hay una entrevista probablemente, puede ser muy corta, o incluso el llenado de un formulario. Después más se pasa a una, ¿cómo se llama? A una cierta simulación del entorno de trabajo, y posteriormente pasa a un assessment grupal. Y en ese assessment grupal es a donde se terminan definiendo quiénes son los candidatos. Sin embargo, una empresa pequeña, en realidad, haciendo muy buena definición de perfil al inicio, puede hacer el mismo proceso, simplemente con una entrevista y con un assessment grupal si es que tienen suficiente cantidad de candidatos. Y cambias probablemente la evaluación virtualizada por una entrevista bien enfocada en competencias, que es a donde necesitamos levantar la mayor cantidad de información. Y en ese caso, y por ejemplo, como para mandarlo por ejemplo, las evaluaciones que les comento actuales que utilizan inteligencia artificial son incluso mucho más baratas que las evaluaciones de personalidad que utilizamos hasta hace un par de años. Entonces, en ese sentido, no debería haber un incremento de precio tan alto. Yo creo que puede ser una ventaja también para las empresas más pequeñas, ¿no? Claro. Acá aparecieron dos preguntas más. Sí, lo digo. Una es de Brian Medina, que pregunta lo siguiente, ¿no? ¿Cómo crearía usted un entorno de trabajo adecuado para trabajar a distancia debido a la pandemia, ¿no? Bueno, a ver, si bien no hemos trabajado con algunas empresas, vamos a poner el ejemplo de Rich, ¿no? Que creo que es el ejemplo que tenemos un poco más cercano. Primero, importantísimo conocer claramente a las personas con las que trabajas, y esto lo trabajamos con los líderes, ¿no? Los líderes de cada equipo tienen que tener claridad de quién es su equipo, conocerlos, y no solamente a nivel de trabajo, sino también a nivel personal en este momento. Eso es súper importante. El otro punto es tener la claridad en los objetivos y las responsabilidades de cada uno. Una vez que empezó la pandemia, nuestro primer trabajo, que trabajamos con nuestro jefe de proyectos, fue entender cómo iba a funcionar los procesos de nuestro trabajo en el teletrabajo. Ya no teníamos los mismos formatos de comunicación, no teníamos los mismos, como si no estábamos trabajando en el mismo lugar, y por ende nuestra forma de trabajo tenía que cambiar. Entonces hicimos un trabajo especial como para poder identificar cuáles van a ser nuestros medios de comunicación, de qué manera vamos a compartir contenido y de qué manera vamos a lograr los objetivos, y hacer el seguimiento de los objetivos a mediano y largo plazo, considerando que cada uno iba a trabajar de su casa. Entonces, estructuralmente fuimos a redefinir las reglas de trabajo dentro de este teletrabajo, y después hicimos una capacitación y una reunión en donde levantamos el insight de todas las personas para ver qué cosas iban a funcionar y qué cosas no. Con todo esto también tuvimos que incorporar, y esto todavía está también en trabajo, herramientas tecnológicas que nos permitieran hacer ese seguimiento, ¿no? Y que cada uno de los usuarios tenga de repente algún espacio en donde cargar su información y que puedan trabajar de manera independiente del lugar en el que estén. Entonces, de esa manera, no teníamos que estar en seguimiento y no permitirles a ellos trabajar a su propio ritmo, pero sin dejar de cumplir con las obligaciones que tenían. Entonces, como les digo, estructura, tecnología, y por último, también generar espacios para compartir. Tenemos espacios para compartir dentro de equipos pequeños, tenemos espacios para compartir en equipos más grandes. Mensualmente siempre se hacen las presentaciones de todos los hallazgos o de los proyectos más interesantes, en donde todo el mundo se entera de lo que ha hecho el otro, grupos de WhatsApp en donde compartimos, por ejemplo, incluso hasta información de ayuda cuando alguien necesita algo. Entonces, finalmente lo que terminamos de hacer fue recrear y encontrar la manera de que todo lo que queríamos y nuestros valores organizacionales se reflejaran en el entorno de trabajo remoto, ¿no? Creo que va por ahí.
Claro, profesora. Ujú. Acá hay una última pregunta de Percy Vila, que dice así, ¿no? ¿Considera usted que las relaciones entre los integrantes de los equipos tienen que fortalecerse, debilitarse o mantenerse debido a la virtualidad? O en todo caso, ¿qué tipo de equipos son los que mantienen esa buena relación que pudo haber en algún momento cuando fue presencialmente el trabajo, ¿no? Ujú. Exacto, no, yo creo que tienen que fortalecerse definitivamente y eso es algo que se fomenta mucho, pero ahí creo que también está todo un trabajo de generación de cultura dentro de cada organización. Es muy importante que esa cultura y ese compartir y esa comunicación constante, primero que esté clara y que sean parte de los valores de la organización, es la única forma que realmente se transforme al trabajo del día a día. A medida que yo tengo claros esos valores, los líderes definitivamente también tienen que vivirlos, ¿no? Si realmente yo estoy hablando que uno de mis valores organizacionales son la integridad, la colaboración y el compañerismo, entonces yo tengo como líder que ser la primera persona que realmente represente esos valores en el día a día. Y la que genere no solamente representarlos, sino también generar los espacios para que estos espacios, para que esta cultura se refleje. Y eso funciona, por ejemplo, tanto como para la comunicación como para el aprendizaje continuo, como para la innovación. O sea, yo tengo vivo mis valores, los establezco como organización y los implemento de tal manera que puedan funcionar. Y esto hace que esto sea una forma de vida para la organización. Y empieza hablando otra vez del tema que nos trajo acá, desde el reclutamiento. Incluso uno de los factores, y lo estamos viendo cada vez más en procesos de reclutamiento, es que la cultura organizacional está tomando un peso tan alto como las habilidades técnicas para un puesto. Que una persona tenga la capacidad para cumplir sus roles técnicos es tan importante como que viva la cultura que la organización quiere servir. Si yo estoy trabajando con una organización que promueve el servicio al cliente, entonces cada una de las personas que ingresan a la organización tienen que poder vivir esos mismos valores, porque si no hay incoherencia y en realidad no se traslada realmente a la vida diaria y al servicio que esa empresa brinda. Entonces, ahí más o menos se respondió a la pregunta, Diego. Sí, Ujú. sí, claro, profesora. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo afecta esta modalidad del teletrabajo en la transmisión de la empresa sobre la cultura organizacional de esta en los empleadores, ¿no? En los trabajadores, perdón? Porque se ve mayormente la empresa pues transmite estos valores presencialmente, ¿no? Haciendo toda la vivencia en la empresa. Ujú. ¿Cómo se ve afectada? Sí, definitivamente es un poco más difícil, toma más tiempo. Toma más tiempo porque definitivamente no tienes las oportunidades que tienes dentro de un espacio presencial en donde te puedes acercar a la gente y realmente preguntarle cómo está, preguntarle cómo se llama acerca de su día a día y vivir esos valores o incluso a armar espacios, ¿no? Una sala de reuniones donde puedas generar un compartir o hasta, ¿cómo se llama? Eventos que generen esa unión entre los participantes. Toma tiempo, pero si está bien estructurada, es muy probable hacerlo de manera virtual. En nuestro caso nos ha pasado de que hemos tenido que investigar y encontrar espacios que brinden la oportunidad a cada uno de poder expresar sus necesidades, sus objetivos y tener reuniones uno a uno, generar reuniones en espacios compartidos, colaborativos, pero implica pues mucho tiempo en el cual los líderes necesitan pensar y conocer bien a ver de qué manera yo en el entorno virtual puedo replicar lo que ¿cómo se llama? Lo que podríamos haber vivido en el entorno presencial. Hace poco incluso probamos una herramienta, recomiendo que la prueba, me pareció bastante interesante, que se llama Wonder. Esta herramienta nos permite crear un espacio virtual como si fuera un Zoom, en donde se puede agregar imágenes y esas imágenes replican una oficina, por ejemplo. Entonces uno puede generar reuniones pop-up de repente en la cocina o en la sala de reuniones y se juntan equipos diversos para tener conversaciones acerca de distintos temas de preocupación personal o incluso de preocupación profesional, ¿no?
Entonces, ahí está la innovación y la imaginativa de cada empresa de encontrar cómo reforzar estos valores a pesar de la distancia. Claro. Tenemos una última pregunta, profesor. Es que parecen preguntas. Esta es de David Pérez Guevara. ¿Cuál es la labor que debe tener el área de recursos humanos en el teletrabajo, ¿no? Ya que a veces las horas de trabajo no suelen respetarse y esta es una de las tantas razones por las que puede generar bastante estrés en los trabajadores, ¿no? Definitivamente. Y sí, o sea, hay que trabajar en distintos ámbitos, ¿no? Pero creo que uno de los más importantes empieza con el trabajo de los líderes. En este momento y con la distancia que existe en los equipos, el contacto más inmediato para asegurar el bienestar emocional y personal de los equipos es el líder de cada uno de estos equipos. Entonces, como les digo, hay que ayudar mucho. Este es como un rol sándwich, está en el medio, ¿no? Tienes el equipo, tienes el líder y tienes de repente la cabeza o el staff superior de la organización. Y este líder es el que concatena toda la información que va decantando en la organización. Y es también el que tiene que generar cualquier tipo de iniciativa importante en cuanto a generación de cultura, balance emocional, etcétera. Entonces, parte del trabajo de recursos humanos está en apoyar el rol de líder, ayudarlo a desarrollar las habilidades que necesitan para poder tener y cumplir este rol, brindarle apoyo emocional, porque también así como todos los trabajadores del equipo líder también se ve afectado, porque también es una persona, también tiene problemas, tiene necesidades, y también necesita ese apoyo emocional a partir de recursos humanos. Y por otro lado, también apoyar en el desarrollo o en brindarle las herramientas que necesita para cumplir con sus objetivos, ¿no? Así que creo que de parte de recursos humanos, en cuanto a desarrollo, soporte, ese es uno de los roles más importantes, específicamente con el líder, que es quien concatena toda la información que decanta la organización. Claro, sí. Creo que con esto terminamos la ronda de preguntas. Quiero pedir un fuerte aplauso para la doctora Johanna Arrate, que nos ha traído de verdad una ponencia muy buena. Así que le doy pase a la profesora Variña. Muchísimas gracias, Johanna, por tus respuestas, por tu ponencia, que verdaderamente van a ser, están contribuyendo, ¿no? a esta formación de nuestros alumnos, de nuestras alumnas, sobre todo de la carrera de Psicología Organizacional, y que verdaderamente tienen siempre esta curiosidad, esta apertura para poder escuchar pues todos estos cambios, estas modificaciones que estamos experimentando en estos tiempos, pero que también nos llenan de entusiasmo, ¿no? Nos llenan de entusiasmo, nos llenan también de un gran deseo de aprender, nos dan también un gran deseo de investigar, ¿no? Entonces, verdaderamente te agradecemos mucho, mucho el haber compartido con nosotros, pues todos estos datos, toda esta información, y la verdad es que, bueno, te deseamos lo mejor, y de mi parte quiero agradecerle a todos y a cada uno de los chicos y chicas que están aquí presentes, a los profesores que también nos han acompañado hoy día en la tarde, y a amigos, porque este es un evento abierto y tenemos varios invitados, veo nombrecitos marcados con guest, que son invitados que abiertamente han entrado para compartir con nosotros esta semana de psicología. Entonces no me queda más que despedirlos y recordarles que el día de mañana tenemos nuestro siguiente workshop. En esta ocasión también nos van a acompañar 3 jóvenes profesionales egresados de nuestras carreras. El día de hoy ha sido una experiencia súper interesante y seguro que mañana también lo va a ser, así es que les están invitados todos para también acompañarnos el día de mañana a las 11 de la mañana. También tú, Johanna. Muchas gracias. Gracias a Diego Cornejo por su apoyo y por su excelente trabajo el día de hoy. Gracias, Dieguito. Y gracias, buenas noches. Gracias a todos. Muy amables. Gracias. Gracias.